Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos de nuevo con nosotros al magnífico biólogo y psicólogo Manuel Hernández Pacheco, creador del método Parcube y, bueno, también una gran persona. Vamos a hablar hoy sobre la identidad de la persona, cómo se genera y los problemas que pueden aparecer. Así que preparados porque es una entrevista muy interesante. Vamos a ella. Ya estamos en la entrevista con Manuel Hernández Pacheco, en un episodio un poco distinto en el que hablaremos de la identidad y quiénes somos realmente. Muy buenas, Manuel. ¿Cómo Hola, estás? bien, bien. Estaba pensando que quién somos realmente no se puede saber. Digamos que somos la suma de nuestras partes, pero somos más que esa suma. Así que la pregunta de quiénes somos realmente creo que es imposible de definir. Quizás solo se podría definir, ¿sabes? Una cosa que cuento mucho en el Génesis, cuando Moisés se encuentra la zarza ardiendo allí en el Sinaí, yo estaba allí, en Santa Catarina. Y Ujú. entonces le dice, quítate el calzado que estás en Tierra Santa. Y entonces Moisés le dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Que le pregunte se lo explica a mi pueblo, le dice, yo soy Yahvé, soy el que soy. Y es una respuesta cuadrática, porque es una identidad perfecta, que está sólida, construida en un bloque, pero claro, solo lo puede hacer Dios. O sea, el resto de los humanos estamos fragmentados y somos la suma de muchas identidades. Y bueno, vamos a recordar un poquito quién es Manuel Hernández. Lo hemos tenido un par de veces en este programa. Desde mi punto de vista es una eminencia en cuanto a trauma, en cuanto a apego, vinculación, en cuanto a psicopatología, pero bueno, vamos a recordar un poco de voz de Manuel, a qué se dedica, es presidente de una asociación. Cuéntanos un poco, Manuel. Bueno, soy el presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico, estudié biología, estudié psicología, he escrito algunos libros y tengo las identidades bastante fragmentadas. Lo interesante es que se llevan bien entre ellas. Por ejemplo, tengo una parte muy aventurera. En diciembre intenté subir a la Concagua, llegué hasta 6.000 metros, me dio el mal de altura, casi no, bueno, casi me muero, hubo gente que se mató. No en mi expedición, otra sí. Y después tengo otra parte como muy intelectual. Entonces esto es muy curioso, porque tengo una identidad extremadamente aventurera. Mi héroe es Indiana Jones. ¿Sabe? Indiana Jones es profesor de universidad, muy tímido, pero se pone el sombrero y entonces ya directamente se transforma. Pues yo paso algo igual. Tengo una gafa que me la pongo y me transformo. Entonces, por ejemplo, tengo una identidad muy intelectual. El otro día fui con mi hija al liceo a ver una ópera, pero después tengo otra parte extremadamente aventurera que pues acabo de estar buceando en Costa Rica con tiburones y tortugas gigantes y en diciembre fui a la Concagua, ¿no? Y lo interesante, y eso está bien, a la mayoría de la gente le parece que estoy completamente loco y probablemente tengan razón si tomamos la locura como algo estadístico, pero lo interesante es que se llevan bastante bien entre ellas. Y esto es lo importante, es decir, el problema viene no porque tengamos varias identidades, sino porque haya conflicto entre ellas. E insisto que solamente Dios puede tener una sola identidad, permanente en el tiempo y en el espacio. El ser humano estamos fragmentados, somos diferentes yoes que van alternando entre ellos en función de con quién estemos y en qué situaciones nos encontremos. Pero cuando hay lucha en esas identidades, en esas múltiples identidades, cuando existe disociación y todos estos términos que usamos, trauma. La primera pregunta que te quiero hacer es qué es lo que hace ser quienes somos, qué es lo que hace que seamos quienes somos. ¿Cuáles son esos puntos principales? Bueno, pregunta es capciosa, tiene múltiples respuestas porque la podemos ver en diferentes niveles. La podemos ver de un aspecto neurobiológico, lo podremos ver de un aspecto tal. A ver, tiene que haber unos rasgos, no solamente físicos, porque si no, no hablaremos de identidad, sino unos rasgos que puedas tú identificarme, digamos, fácilmente si quieres. Es decir, que tiene que haber algo que caracterice a que yo sé cómo es Manuel y que Manuel es previsible en sus comportamientos. Y eso le llamamos identidad. Y además es muy curioso porque yo no soy el mismo que cuando tenía 10 años, obviamente he cambiado, pero sigo siendo el mismo. Y esto es una de las paradojas que se da en la identidad. Es decir, Aristóteles lo definía como sustancia y esencia. Decía que la sustancia era la misma en una bellota y en una encina, pero la esencia era diferente porque el aspecto de un árbol y de una semilla no tiene nada que ver. Entonces tiene que haber algo que estructure esa identidad, algo que determine saber que tú eres la misma persona. ¿Sí? Y que tú puedas hacerme a mí previsible, pero yo también pueda saberlo. Es decir, que yo sienta que hay un hilo conductor que une a ese niño de 10 años conmigo ahora. Por eso, si una persona tiene Alzheimer, por ejemplo, Ujú. su cuerpo esté ahí, no consideramos que esa persona sea la misma. Decimos, mi madre no me reconoce, mi padre no se acuerda de las cosas,
Entonces esto determina que esa persona no tenga una identidad, la identidad se ha perdido. Y esto también ocurre con el trauma. El trauma es como un choque, una fragmentación que provoca que la identidad se transforme. Y esto nos produce una bifurcación. Puede hacer que ese trauma nos haga mejores, es decir, me haga más fuerte, más sabio, más resiliente, o que me lleve a una posición de no sé quién soy, no me reconozco, no eres el mismo que yo conocí, y se produce este cambio patológico de la identidad. La identidad es la misma cosa que la conciencia que observa, así que se observa. Así. No, para nada. Bueno, lo primero que quiero definir es una cosa muy importante, diferencia entre identidad y personalidad, o al menos para mí lo es, y no encuentro ningún sitio que lo explique. Para mí identidad es quién soy yo y personalidad es cómo me relaciono con los demás. Entonces yo puedo sentir que soy un fraude y relacionarme contigo mostrándome invulnerable, por ejemplo, o muy prepotente o muy seguro de mí mismo. Pero la identidad, quién soy, como yo me percibo, no tiene por qué coincidir como que yo me relaciono. Y dos, lo que tú me preguntas es muy importante. No. Ya William James en el siglo XIX diferenciaba entre el yo, el que percibe, y el soy, el que es percibido. Y esto me encanta porque el otro día leyendo a Borges un cuento, hablaba de una característica que relacionaba en un cuento y decía, el personaje se sentía como bueno, el que le hablaba, ¿no? Dice, yo me sentía como el actor y el espectador al mismo tiempo. Me encantó. Fíjate lo que es sentirse actor y espectador al mismo tiempo. Y esto es lo que hace el ser humano. Es el único animal que puede estar como observador y como observado y observarse a sí mismo al mismo tiempo, a la misma vez que lo está haciendo. Yo últimamente me he metido en redes sociales esta de conocer chicas y es muy interesante porque, claro, quedas con una persona que no conoce y no puedes fluir en la conversación. Estás hablando y de pronto dices, uy, lo he hecho mal. Hoy se está aburriendo. O yo me estoy aburriendo. O esto no fluye, tengo que cambiar el chip y tengo que hacer algo distinto. Es decir, tenemos esa capacidad de poder estar observando constantemente qué hacemos, cómo nos percibe el otro y poder esto modificarlo al mismo tiempo. Esto es muy complejo, parece muy simple, pero no es en absoluto. No lo puede hacer un niño pequeño y no lo puede hacer ningún animal. Solamente el ser humano puede observar y al mismo tiempo percibir cómo cree que le están observando a los demás. Y aquí es donde vienen muchas patologías, porque claro, yo puedo pensar, La fobia social es bueno, puramente esto. por ejemplo, claro. Por ejemplo, o lo contrario, pensar, bueno, es que todo el mundo me admira y nadie quiere verme, ¿no? Que es lo que hacen los narcisistas, ¿no? Entonces, la identidad no es el que observa, la identidad es la suma del observador más la sensación de ser observado. Es la interacción. Claro, constantemente, que, insisto, no pueden tener los niños. Los niños hasta los 2, 3 años, no, sobre todo a los 4 años, cuando se fragua una sensación de protoidentidad, una sensación de yo soy distinto a los demás y una percepción de, por ejemplo, un niño de 4 años ya puede saber que puede contar mentiras y puede saber que los demás sabe cosas que los demás no saben. Eso no ocurre hasta los 4 años. Hasta los 4 años el niño está fusionado con la identidad de los padres. Si mi mamá se enfada, es porque yo soy malo. El niño de 4 años no puede entender mi mamá se ha enfadado porque tiene un problema con mi padre. Por eso esto es tan grave, los divorcios y muchas cosas que ocurren a los niños, por eso le damos tanta importancia al apego. A partir de ahí sí se empieza a crear esa identidad. Ahora bien, si la identidad está dañada y está excesivamente enfocada en qué perciben los demás en mí, tenemos patologías de tipo fobia social y cosas así como tú dices, o trastorno alimenticio, la vergüenza, o la identidad está muy centrada en yo no puedo vincularme con los demás, yo tengo que separarme de los demás afectivamente, porque estar ahí es peligroso en la mente de los demás. Y entonces se potencia mucho más trastorno obsesivo, de culpa y cosas así. Como bien comentabas ahora, de los padres hasta los 4 años, quería preguntarte cómo se conforman quiénes somos, cómo se conforma la sensación de quiénes somos. Pues eso es interesantísimo porque estoy escribiendo un libro sobre el tema y creo que se forma a los 2 años aproximadamente en el juego simbólico. En el juego simbólico, el niño empieza a jugar, en inglés me gusta más porque se llama pretend play, es un juego a pretender. Entonces el niño juega, por ejemplo, que es médico. O juega con el muñeco y le dice al muñeco, te voy a peinar, pero no te va a doler. Claro, ¿dónde aprende el niño a decir, te voy a peinar, no te va a doler? Lo aprende de lo que se le ha dicho. O el niño le dice a la muñeca, te voy a pegar porque eres tonta. Y si no te portas bien, te voy a pegar más. ¿Dónde escucha eso? Entonces ahí es donde se empieza a crear ya esa separación entre el yo que observa y el pensamiento abstracto, la percepción de poder, de una forma abstracta, poder observar la realidad.
en la cual puedo imaginarme que en el futuro voy a ser médico, o voy a ser bombero, o un miedo atroz a que mis papás se mueran, claro. Y aquí es donde vienen muchas patologías. En esa construcción de la identidad entre el pensamiento abstracto, lo que yo me imagino, y el pensamiento concreto, lo que tengo en realidad, es donde se generan, en mi opinión, muchísimas de las patologías y todos los problemas de identidad y personalidad. Pero si tú me preguntas cuándo empieza, a los 2 años. A los 2 años en el juego simbólico empieza a producirse la separación entre el yo real y un yo fingido, un yo imaginario, el creer que un plátano es una pistola. Entonces eso permite crear ese pensamiento abstracto que va a dar lugar luego a lo que conocemos como teoría de la mente. ¿Podrías explicar un poquito para los oyentes qué entendemos como teoría de la mente? Claro, la teoría de la mente es la capacidad que tiene el ser humano, insisto, solo la tiene el ser humano, ningún animal la tiene, tampoco lo tienen las personas de espectro autista, tampoco lo tienen los niños, por supuesto no lo tienen los animales. La teoría de la mente es la capacidad de poder conectar con mis estados internos, evaluar mis estados internos, pero también poder evaluar los estados mentales de los demás. Cuento mucho que en el Okavango, en Botsuana, Okavango, que iré a uno de los sitios de mayor diversidad del planeta, tengo muchas ganas de ir. Y todo el sitio se llena de agua y los babuinos nadan con las crías en la espalda y nadan muy bien, ningún problema. Pero a veces si llueve mucho, las mamás babuinas nadan y cuando llegan al otro sitio el bebé se ha ahogado. ¿Por qué la mamá deja que el bebé se ahogue? La mamá deja que el bebé se ahogue porque la mamá, como está nadando y está respirando, no puede saber que el bebé no puede respirar. No tiene teoría de la mente. Es decir, ella solo puede percibir el peligro del bebé si ya está en peligro. Si venga un león, entonces la mamá se pone delante, ataca al león. Pero como ella está respirando, no puede saber que el bebé se ahoga. Y este es el mayor factor de psicopatología. El que los papás no tengan teoría de la mente es el mayor factor de psicopatología de los niños, porque no son capaces de conectar con los estados mentales del niño. Por lo tanto, la identidad que se construye como en un espejo en el cual el niño se refleja en sus papás, y eso se empieza a aprender en el juego simbólico, es cuando se empieza a poner en práctica eso. Ahí se construye la capacidad de poder conectar con mi estado interno y para poder conectar con el estado mental interno de los demás. ¿Me explico? Esto se logra con un pensamiento abstracto, con una capacidad de abstracción, de imaginación que permita imaginarme cómo estará Pablo, que hace tiempo que no lo ve. Si el niño no desarrolla este pensamiento abstracto, porque tiene un espectro autista o porque tiene trauma, se quedan en lo concreto, se quedan solamente en lo que pueden percibir. No pueden evaluar el estado mental de la otra persona porque para ellos no pueden sentir que el otro pueda sentirte distinto como se sientan ellos, por ejemplo. Sería como una especie de flexibilidad o de capacidad de contorsionismo mental, de ponerse en el lugar del otro, en la postura del otro. Sí, pero más de la empatía, ¿sabes? Más que la empatía. No es sentir que te sientes mal, es entender por qué te sientes mal. Por ejemplo, un papá que acoge al niño con 4 años, ¿no? Y le dice al niño, oye, tienes que aprender inglés, a partir de ahora vas a ver todo dibujito animado en inglés, ¿no? Y un día llega a casa y se ve que el niño está viendo los dibujos en español. Y empieza a regañar al niño o regaña a la madre. Sí, ¿por qué está viendo lo tal? Porque en inglés yo le dije que tenía que verse en inglés. Tal. No, el padre no puede ponerse en la posición del niño, que el niño no sabe que es tan importante para él que aprenda inglés. Claro. Lo hace porque papá me lo ha pedido y ya está. Y está bien, ¿no? Y el niño aprende inglés, pero ese enfado al niño le va a dar muchísimo miedo, no va a entender que he hecho mal, porque estoy viendo los dibujitos. Pero tienes que verlo en inglés. Y el niño dice, es que no me entero, porque tengo que verlo en inglés. ¿Por qué me importante por tu futuro? Porque un niño de 4 años no puede pensar en su futuro. El papá no está teniendo ahí ningún tipo de teoría de la mente. El niño lo que va a aprender es que solo es valioso si acepta las reglas que ponga su papá, aunque no le guste. Y por lo tanto, el pensamiento abstracto a lo mejor se va a limitar, porque el niño no va a poder jugar, va a vivir esa casa con miedo, por ejemplo. Para él el juego va a estar condicionado por el que tiene que aprender o tiene que hacer algo. Sí, no va a estar condicionado por el sentido común, por decirlo de alguna manera, por una ley lógica, una regla lógica. Sí, la lógica es desde el padre y tiene su lógica, tienes que estudiar todo en inglés, pero no está apuntada desde Pero, mi propia necesidad, está apuntada desde la necesidad del otro. claro, pero no tiene un sentido. Es decir, soy bueno en la medida que aprendo inglés. Soy bueno en la medida de que veo los dibujos en inglés, pero no le veo la necesidad para mí, sino en la medida que eso hace que el otro esté contento. Claro, y eso, por ejemplo, extiéndelo al cuidado compulsivo. Si tengo que cuidar de mi hermano o de mi madre porque si no se enfadan conmigo. Claro, ¿esto qué hace? Hace lo que se llama un yo fingido, o sea, creo un falso yo para poder ser aceptado con los demás. Sí, el de Alice Miller, ¿no? Y esto generará un pensamiento abstracto de miedo, un pensamiento abstracto de ansiedad y de rabia. Pero esta rabia no se puede tolerar, no se puede aceptar, porque entonces soy malo, mis papás se enfadan, entonces la tengo que disociar, la tengo que esconder. Entonces ya empiezo aquí el problema, ya tengo 2 identidades. Una identidad en la cual muestro a los demás que estoy contento, que estoy bien, sí, creo una personalidad, por ejemplo, cuidadora, pero una identidad rabiosa que tengo que esconder. Y obviamente estas 2 identidades no se van a llevar bien. Habíamos comentado
que la edad clave para integrar quiénes somos eran los 2 años aproximadamente, o es toda la vida? No, esto es toda la vida. Lo que pasa es que para que pueda darse, tiene que haber una capacidad de reflexión. Es decir, si hay un exceso de pensamiento abstracto, por ejemplo, vivo en un mundo imaginario donde creo que mis padres son ideales, cuando mis padres son monstruos. La película de Coraline está muy bien descrita. Aparentemente tiene unos padres normales y cuando cruza una guardillita, una gatera, de pronto aparecen unos padres terribles. Claro, cambia el mundo. O sea, el mundo donde ella vive realmente es un mundo abstracto. El mundo real es tan terrible que tiene que ser a un mundo no real. O hay un pensamiento abstracto, por ejemplo, en el cual veo que mis padres son buenos, cuando digo, mis padres son abusadores, o un pensamiento abstracto donde mis padres son terribles, pero finjo que tengo una familia ideal, ¿sabes? En algún mundo ahí imaginario. Eso es patológico, porque es un mundo abstracto que está basado en una escapada del mundo real, pero patológica. O no hay un pensamiento abstracto, todo tiene que ser concreto, todo tiene que ser tangible, todo tiene que ser lo que yo vea. Esas dos cosas dan rasgos muy patológicos. Entonces no existe teoría de la mente. Porque cualquier cosa, en el primer caso, cosas que sean negativas las tengo que obviar, y en el segundo caso solamente voy a poder, no voy a tener sensaciones, no voy a tener emociones, todo va a ser basado en resultados, en objetivos, en logros. Sí, es la literalidad absoluta. Efectivamente. Bueno, en consulta suelo ver que el odio, la vergüenza, se aprenden con el maltrato, con el trato que nos damos a nosotros mismos cuando no tenemos otro espejo sobre nuestra identidad. Todo esto lo integramos. ¿Por qué se acaba conformando la forma de ser muchas veces con autocrítica, con un machaque Claro. interno? Esto es súper interesante porque una cosa que estamos trabajando ahora mucho en terapia con el parkour es el tema de los introyectos, que son estas Sí, entidades que se introyectan, que se colocan dentro de nosotros de una forma, es como clavarte una espina, tú no te das cuenta, pero cuando te quieres dar cuenta te duele mucho y te clava una espina, ¿no? Pues esto es igual. Entonces esos introyectos lo que hacen es previsible al niño el mundo. O sea, el introyecto lo que ayuda es a hacer previsible lo que es el comportamiento que esperan de es los demás. supervivencia. Por supuesto. O sea, es Sí, pura, sí. igual que la niña dice, te voy a peinar, no te duele, igual la niña puede decir, te voy a pegar porque eres tonta. La niña lo que está introyectando lo que ve. Ahora bien, aquí hay que diferenciar algo. El introyecto puede ser porque los padres te regañen o te insulten o te abusen, o puede ser simplemente porque en casa hay problemas, hay ansiedad, el niño se siente mal, tiene ansiedad, entonces crea esos introyectos que le den una explicación, digamos, adecuada a lo que está sintiendo. Sí, en casos muy graves, como me pasó ahora que estuve dando un curso en Costa Rica, no, en México, 2 personas que salieron de voluntarias, 2 psicólogos, uno de ellos veía un monstruo cuando era pequeño que se subía al techo, era como un monstruo, como con una cara horrible que se subía al techo y le miraba. Y decía, esto es paranormal. Digo, bueno, puede serlo. Pues yo personalmente pues voy a intentar averiguar. Obviamente era la madre. Y otra chica con 16 años aparecía allí una especie de zombie o muerta o algo así, que se le acercaba y que le daba mucho miedo. También era un introyecto de la madre. Entonces, estos introyectos que contienen mucha rabia, mucho dolor, pueden meter la rabia hacia adentro, entonces se convierte en vergüenza, o la pueden sacar hacia afuera y se convierte en paranoia y agresión. Sí, a veces están hacia los dos sitios, pero vamos. Sí, bueno, hacia los dos sitios ya habríamos un poco de figuras más limítrofes, más TLP y tal. Pero claro, bueno, yo entiendo que desde el parkour se enfoca esa internalización de la culpa o desde el otro lado esa externalización del ataque constante que nos hace estar en paranoia constantemente. Claro. Pero, el otro día me surgió una pregunta, era que una identidad con base en un apego seguro, es decir, bueno, pues que se ha creado con autorregulación buena, con autoafecto bueno, puede generar o puede integrar autodesprecio y automaltrato si en la adultez se dan eventos traumáticos. Va a ser mucho O más difícil. va a ser más difícil, Se cree claro. que la disociación traumática solo puede ocurrir hasta la adolescencia, que a partir de ahí lo que hacemos es que potenciamos, fomentamos lo que ya ha ocurrido. ¿Puede ocurrir? Sí, pero tiene que ser algo muy grave, tiene que ser un trauma extremadamente severo. ¿Significa eso que la persona de apego seguro no se traumatiza? Sí. Lo que pasa es que tiene muchos recursos para poder manejar eso con muchísima más capacidad, con muchísima más regulación. Se cree que la disociación solo se da hasta la adolescencia porque la adolescencia es cuando ya madura el corte frontal. Entonces el lenguaje ya es un lenguaje propio, reflexivo, maduro. A ver, un adolescente no es maduro, pero empieza a madurar. Ya a los 25 años sí que madura. Pero un niño de 5 o 6 años no puede. Entonces el niño de 5 o 6 años, imagínate que por mi padre me peleo contigo, ¿sí? Y tengo muchísima rabia. Al día siguiente tengo que pedirte el dinero para el bocadillo, tengo un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que para poder hacer eso, la rabia tengo que esconderla, tengo que disociarla para poder crear un yo que sea aparentemente normal, para poder hablar contigo que necesito algo de ti, que eres mi padre. Entonces, eso se queda adentro, se introyecta. ¿Y para qué sirve el introyecto? Insisto, para hacer previsible
lo que es lo que creo que se va a esperar de mí. Entonces, si mi padre cada vez que llega del bar y llega con un periódico está enfadado, pues yo voy a introyectar que mi padre cuando esté con el periódico va a estar enfadado. Pero esto el niño lo introyecta de la siguiente manera. Tú eres malo y por eso tu padre cuando llega con un periódico está enfadado. Sí, algo al niño para poder crear una relación causal entre periódico, mi padre enfadado. Hay que entender una cosa. Estos introyectos cuando las personas los tienen son voces muy agresivas. Se hablan mal, eres tonto, no vales para nada, la has vuelto a hacer mal, ¿cómo le va a interesar a nadie? No te fías de nadie, o sea, ¿sí? Y las personas saben que son ellos, no son psicóticos, es decir, ellos saben que esas voces son suyas, pero sin embargo las viven como muy reales. Es terrible. Yo te digo, en cursos que voy con psicólogos, con psicólogas, las voces las tienen ahí y lo primero que trato de enseñarles es cómo esa voz, aunque le esté arruinando la vida, lo que está intentando ayudarle. Claro, pero la ayuda de la manera que sabía con 4 años. Es un crítico interno, claro. Claro, o un crítico externo, es decir, un crítico que critica a los demás, me da igual que sea hacia Sí, afuera. sí, sí. Y lo que servía era para hacer previsible lo que era la respuesta esperada de los cuidadores. Entonces, cuando los llevamos ahí, claro, se quedan súper sorprendidos, porque ellos lo perciben como alguien que le está arruinando. Claro, tratan de evitar esas voces, pero mientras más trata de evitarlas, más agresivas se vuelven esas voces. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo tengo una identidad de adulto, 42 años, y tengo una voz que me dice, eres tonta, no vales para nada. Pero es que esa voz tiene su propia identidad también. Por lo tanto, tenemos dos personas percibiendo la realidad al mismo tiempo dentro de la misma cabeza. Una parte, una persona adulta que quiere esforzarse, que quiere hablar en público, y otra parte que tiene miedo de que lo haga y la dejen en ridículo, que tiene 5 años. Pero las dos tienen su propia percepción de la realidad y su propia identidad. Y las dos quieren proteger al individuo, Las quieren dos quieren mejorar su conseguir calidad. algo. Una quiere estar en la vida diaria y poder dar charlas, y la otra que está en la defensa y lo que quiere es que no se rían de ella, porque con 5 años se rían de ella en el colegio. Una cosa, ¿por qué es tan difícil para un niño de hasta 4 años, digamos, desidealizar a una figura de vínculo? Bueno, y hasta la adolescencia. Sí, pero ¿por qué cuesta tanto? Porque parece que venimos como Digo, es algo precableados. biológico, la necesidad de vincularse de un niño es biológica, es que un niño no puede Venimos precableados totalmente para desear el amor Claro, de los papis. claro, el concepto de tabla rasa es totalmente absurdo. Nosotros nacemos con circuitos emocionales e instintivos que nacemos con ellos. Pansep lo demostró. Vamos, él planteó que había 7, pero Pansep Ujú, es un ujú. neurobiólogo que estudió animales en los años 70 y quería estudiar si había circuitos emocionales que fueran innatos en todos los mamíferos. Encontró 7. Uno el pánico, el miedo, la rabia, que están en el parcube, y que son en la defensa. Estos 3 están en protegerte, y después están los 4 en la vida diaria, que son el deseo sexual, que va a aparecer en la adolescencia, el cuidado, la búsqueda, todo lo que está relacionado con la autoestima y la dopamina, y el juego. El juego fundamental, como te he explicado, con el juego simbólico y con muchas más cosas. Porque en el juego es donde creamos nuestra identidad social. Y entonces, claro, hay que entender esto. Si una parte está en la vida diaria, está en jugar, y otra parte está en el miedo, tenemos dos identidades distintas dentro de la misma persona. Y ahí es cuando hablamos de disociación. Y esto produce mucha ansiedad y mucho malestar. Porque ¿cuál es la prioridad? ¿Jugar o protegerme? Esas partes compartimentalizadas, por decirlo así, o fragmentadas, ¿qué llevan al bloqueo en general? ¿O lleva a la que tiene más La fuerza? acción, o llevan a la acción, pero llevan una acción en la cual hay mucho sufrimiento, mucho malestar por ser así. A mí me pasaba, yo con 27 años me fui solo en un viaje de Estambul hasta Calcuta. Viajé en trenes, autobuses, imagínate, en los años 90 no había móviles. Fue un viaje increíble, yo dormía con los SIG, ahí en un templo. Ahora el turismo está muy tal, pero entonces no había turistas, prácticamente. Y yo me sentía de ser así, porque todo el mundo me decía que estaba loco, que aquello era muy peligroso, que porque había dejado el negocio que tenía. Pero yo sentía que tenía que hacerlo, yo sentía que yo necesitaba hacerlo. Lo paradójico, cuando estaba allí, la gente, bueno, ¿y tú cuánto viajas? Decía yo 2 meses. ¿Y por qué tan poco? Digo, joder, en España me dicen que estoy loco por viajar, y aquí me preguntas que por qué tan poco. Claro, había una lucha entre una parte de mí que quería ser normal, como los demás, y otra parte de mí que realmente le encantaba la aventura, le gustaba estar ahí y aprender de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Ahora no, ahora se llevan bien, pero es muy doloroso para una persona que tenga una percepción de que una parte centrífuga quiere salir hacia afuera, quiere expandirse, y otra parte centrípeta y tiene que esconderse y protegerse. Eso es terrible. Bueno, que lo ha vivido y me imagino que casi todos lo habremos vivido en algún momento. Es terrible. Bueno, los psicópatas y los narcisistas no lo han vivido porque ellos están encantados de conocerse, pero la mayoría de la gente normal lo ha sufrido en el momento. Es terrible, porque es una sensación muy extraña. Entonces, ¿quién soy yo? ¿El que quiere viajar o el que quiere quedarse con una vida normal en España? Claro, claro. Es que cuantas más partes internas, por decirlo así, con sus propias motivaciones,
más lío va a haber, más fricciones van a haber. Claro, más ¿No? lucha en el sistema. Lo paradójico del narcisista o del psicópata no es que estén bien, es que tienen tal cantidad de vergüenza que crean un yo invulnerable que se muestra hacia afuera. Entonces, hay una fobia enorme en el sistema entre esa parte frágil y la parte que aparenta mucha fortaleza. Pero eso hablamos del psicópata, o sea, el psicópata que biológicamente tiene la amígdala más infradesarrollada y todo esto, o hablamos de un narcisista que lo ha desarrollado. Bueno, claro, en psicología tenemos que tener cuidado con los términos. Para mí un psicópata es una persona que no empatiza con el dolor de los demás, no tiene por qué ser un sádico, puede simplemente importar un rábano a los demás y hacer lo que sea por conseguir sus fines. O sea, si no te va a hacer daño disfrutando del daño, es que simplemente no le interesa como ser humano. Y el narcisista para mí es una persona que controla al otro humillándolo y maltratándolo como una forma de sentir poder y control sobre el otro para que no te vaya. Sí, que el espejo del otro sea que le devuelva una imagen de sí mismo inflada para que se la coma y su alimento, básicamente. Sí, por eso para mí el psicópata tiene una rabia fría y el narcisista tiene una rabia caliente, ¿no? Digamos, agresiva. Pero volviendo a lo mismo, sí tienen esas partes frágiles, pero están muy escondidas. Hay un rechazo enorme hacia esa fragilidad dentro de la persona. Tienen también, entonces solo muestran un yo invulnerable tal para poder sobrevivir, sí. Pero la mayoría de las personas que tienen esta lucha en el sistema sufren mucho. Em, de cara a reforzar aspectos positivos de nuestra identidad, una personalidad sana, ¿cómo podemos reforzarlos? ¿Cómo? Otro día, no me gusta criticar ningún modelo, pero me comentaba alguien del Gestalt y me decía, Manuel, es que en la terapia Gestalt se busca el punto débil y lo que se trata es de que tú te enfrentes al punto débil tuyo para que lo superes, como una especie de estrategia de afrontamiento a lo bruto. Claro, y es verdad, yo me acordaba de una chica que me decía, yo que hice terapia Gestalt, no digo que todos los Gestalt hagan eso, pero una parte importante lo hacen. Es decir, es exponerte a esa parte de ti que es débil para que tú te enfrentes a ella y la superes, ¿no? Por ejemplo, te han hecho bullying en el colegio, pues te vamos a hacer bullying entre todos, ¿no? O eres un cuidador compulsivo, te voy a hacer ver qué tal. Sí, estamos viendo, no nos ven los oyentes y estamos viendo la cabeza como dudando de esto. Suena un poco a retraumatización dentro de lo que cabe. Claro, ese es el problema. Puede ir muy bien porque si lo superan es mucho más fuerte, pero si no se hace bien, efectivamente la persona se puede retraumatizar y eso hace que sean muy dependientes del terapeuta y son muy dependientes de las terapias. Sí, no digo que toda la Gestalt lo haga, pero en algunos modelos gestálticos se hace porque yo lo he vivido, ¿no? Ahora bien, mi idea con el Parkour es la contraria, es entender que ese aspecto negativo tuyo es una defensa que en algún momento resultó útil. Es decir, esa defensa, en la mayoría de los casos, una identidad. Algunas veces esas defensas pues, son biológicas y no cumplen ninguna función. Pero si es dentro de una defensa de identidad, esa identidad lo que trata es de protegerte de algo que te hizo daño. Y está ahí para cuidarte y protegerte. Entonces vamos a intentar entender qué función cumple, en qué momento tuvo que aparecer, y vamos a intentar crear un self más fuerte, un yo adulto más fuerte con una identidad, y que esa parte pueda descansar, pueda, digamos, no estar protegiendo más porque ya hay quien puede tomar el relevo. Entonces yo siempre digo que si tú quitas una defensa, dejas a la persona indefensa. Sobre todo si no tiene un director de orquesta fuerte. Claro. Entonces fortalecemos el yo adulto, que buscamos los recursos que tiene o tal, potenciamos las habilidades que tiene. Por ejemplo, si esa parte, esa identidad que está disociada, está con 5 años y nadie me quería, yo a esa persona le debo ir a los 5 años y le digo que vengan tu hijo y abracen a esa niña. Claro, se pueden a llorar, te puedes imaginar, claro que me quieren. No te querían a los 5 años, ahora sí te quieren. Pero el niño de 5 años, porque otra de las características es que cuando hay un trauma, esa parte de la identidad se queda congelada en el tiempo debido al funcionamiento cerebral. Las zonas más profundas del cerebro funcionan con ondas Z, que son ondas hipnóticas. Entonces la conciencia de la realidad viene con ondas beta, que son ondas más frontales, más corticales. Por lo tanto, si hay un trauma, esas redes neuronales, esas redes de memoria se quedan aisladas, se quedan congeladas en el momento que se sufrió aquello. Viven en un eterno presente, igual que los animales. No es una memoria biográfica, como voy a comprar el pan, sino que es una memoria de acceso directo que te vuelve al momento para que no vuelvas a sufrir. Claro, que pero sin sufriste. tener conciencia de que ese momento ya no está ocurriendo ahora. Por eso es una memoria como una RAM, memoria de acceso directo, me salva y ahí está, pero Claro, está muy congelada pensada para la supervivencia, pero claro, comete muchos errores porque es muy rápida, muy instantánea, muy poco reflexiva, muy emocional, muy irruptiva. Por lo tanto, es poco reflexiva. Y cuando aparece, se apodera de la persona. Para poder sentir una identidad, para poder sentir una sensación de quién soy yo necesito identificarme con mi pensamiento y con mis emociones. Eso es lo que vertebra la identidad. Pero yo no soy ni mis emociones ni mi pensamiento. Entonces, si yo voy a un momento en el cual voy a sentir vergüenza, tiro de mi repertorio emocional, y mi repertorio emocional me lleva cuando tenía 5 años y me dio mucho miedo, mucha vergüenza que mis amigos, los niños se rieron de mí. Y yo en ese momento me convierto en un niño de 5 años automáticamente. O si me mordió un perro, pues queda un perro y una parte de mí sabe que el perro no hace nada, pero otra parte de mí le tiene mucho miedo al perro. Es como decías en otra entrevista, que es la memoria semántica.
del trauma complejo. Bueno, esta es otra historia. La memoria semántica es una memoria de cómo funciona el mundo sobre conceptos. Sí, pero yo muchas veces lo he visto así, de que en el trauma simple, en el trauma de una imagen muy potente que podría abrir un telediario, la persona tiene flashback de esa imagen. En cambio, cuando una persona tiene trauma complejo, lo que le duele del recuerdo es lo que significa sobre sí mismo y vuelve a sentir de nuevo todo El eso. problema que hay es que a veces cuando esa identidad se ha transformado, por ejemplo, el papá que obligaba al niño a estudiar inglés todo el tiempo, el niño, como decía Einstein, los peces eran lo último que se den cuenta de la existencia del agua. Entonces, para el niño es normal que mi padre estuviera enfadado conmigo y me obligara a eso. Pero eso da malestar. Entonces, en la memoria episódica no queda nada como un recuerdo traumático, porque ocurría mucho, pero en la memoria semántica queda una percepción de yo soy defectuoso y yo solo valgo cuando... Claro, Y eso falla en algunos modelos, por ejemplo, como el MDR. Cuando tiran de memorias episódicas, el paciente no te puede dar una memoria episódica porque para él eso no constituye un trauma, pero sí tiene pero- memoria semántica muy negativa. Entonces, si le preguntamos al paciente, dime los 10 momentos más traumáticos que has tenido, el paciente te va a decir, no, yo no he tenido ninguno, o te cuentan cosas que son banales. Pero cuando tiramos con Parcube o con otros modelos, o a veces cuando hacemos el movimiento bilateral en MDR, la persona de pronto accede a recuerdos emocionales de mucha intensidad que no estaban reflejados, digamos, en la memoria episódica como algo relevante, pero sí lo estaban en la memoria autobiográfica como algo muy doloroso. sí, últimamente me encuentro diciéndole a algunos de mis pacientes que no pongan los momentos más traumáticos como si fuese una especie de checklist de momentos, de shocking moments, de accidentes de tráfico, de lo que sea, sino de los momentos en los que se han sentido más decepcionados de sí mismos, que se sienten peor al Entonces no pueden recordarlos. acceder a esa memoria. Es que si tú intentas abrir en la identidad una memoria cognitiva, tienes que hacer una pregunta en un aspecto cognitivo. Si yo te pregunto en qué año, mira, hay una cosa muy bonita que cuando voy a América se enfadan mucho conmigo y me río mucho para ellos, de juego. Les digo, ¿en qué año descubrió Colón América? Todos, Manuel. Claro, para ellos, cuando descubrió América, América ya estaba. Pero es una pregunta que no hacían en el colegio. ¿Cuándo Colón descubrió América? Es una pregunta que si yo digo en qué año llegó Colón a América, me va a decir 1492. No tiene ninguna connotación emocional, es puramente cognitiva. Pero si digo en qué año descubrió América, entonces se enfada mucho, porque ya tiene una respuesta emocional. Entonces, si yo quiero acceder a una memoria emocional, tengo que abrir una ventana emocional. Si tú estás tranquilo y relajado, yo te pregunto, dime los 10 momentos de shock de tu vida, pues va a ser difícil. Pero yo te digo, oye, ¿cómo es la rabia? Eso hacemos en Parcube mucho. ¿Y qué edad tiene? Tú dices 8 años, ¿qué pasó a los 8 años? Tú empiezas a reconstruir una memoria emocional. Pero no lo hace desde el yo del presente, sino lo está haciendo desde ese yo emocional al que yo he sacado a colación al preguntándote por la rabia, por ejemplo. Sí, claro, la habitación está en la temperatura adecuada. Y No, no puedes abrir una ventana, por eso nos enseñamos a los niños matemáticas dándole gritos y por eso no podemos acceder a memorias emocionales con preguntas cognitivas. te tiene que sentir. No es lo mismo pensar en que sentir No algo siempre, o sea, si concreto. yo te pregunto, oye, mira, ¿cuál es el momento más traumático de tu vida? Y dice, mira, Manuel, para los 8 años me abusaron. Claro. Vete, pero eso está en la memoria episódica. Pero en un trauma complejo nos encontramos muchísimas veces que eso no está en la memoria episódica, porque bien está amnésico, bien hay una defensa que te dice no hables de eso, no se lo cuentes. O puede ser algo banal. Mi padre me obligó a Puede- estudiar inglés. Yo nunca le di importancia porque pensaba que en todas las casas todos los padres obligaban a los niños a estudiar inglés y verlo de vídeo en inglés. Pero cuando empiezo a hablar con el paciente y empiezo a preguntarle por situaciones en las cuales ha tenido miedo, dice, uy, me acuerdo de un día que llegó mi padre, me vio viendo la tele en castellano, no vea la que me lió. A mí y a mi madre. Sí, sí, sí. O sea, al final, lo semántico, el significado aprendido se tiene que repetir muchísimas veces. O sea, es algo que tiene que ser constante. No hace falta, cuidado, no hace falta que el padre o la madre te lo diga para crear, por ejemplo, un cuidador compulsivo puede crear esa semántica de solo valgo cuando cuido de los demás, porque su madre era depresiva, entonces cuando cuidaba de su mamá todo el mundo decía, qué buena es esa niña, qué bien lo hace, mira cómo trabaja, qué buena es. Si lo Una implícito, temática en el cual yo no soy importante, no merezco más y tengo que cuidar de los demás. Y nadie me lo ha dicho nunca, pero así está lo siento. implícito en el ambiente. Es algo que se absorbe, es como la ciencia infusa, algo infuso que se absorbe del ambiente, ¿no? O sea que no necesariamente para tener esta memoria semántica negativa tiene que haber un padre que me ha regañado o una madre que estaba siempre pegando gritos. Sí, ¿no? Pero la semántica de lo que comenta del cuidador es solo soy valioso si cuido de alguien que me necesita, o Pero lo soy malo si interesante es no cuido de los demás. cómo he creado esa identidad, cómo la he aprendido, por qué la he creado, ¿sí? Y podríamos pensar, bueno, es que eso solo ocurre a personas que pues les tenían abusar sexualmente y que le bajaron la No, autoestima. No necesariamente, basta con que el ambiente en casa sea un ambiente donde los padres sean frágiles y el niño tenga la sensación de que tiene que cuidar de sus progenitores porque los ve frágiles. es increíblemente más frecuente de lo que parece. Ese es el problema. Bueno, sobre todo lo increíble es que a esta altura, todavía en el siglo XXI,
no trabajemos más este tipo de cosas y no las tengamos en cuenta. O sea, por ejemplo, hoy le voy a dar varapalo a todas las terapias. Verás, yo siempre digo que Parcube es como decía, creo que el Evangelio según San Mateo, ¿no? Decía Jesucristo, yo no he venido a derogar la ley, he venido a instaurarla. Entonces, yo no he venido a quitar lo que había, he venido a mejorarlo, es decir, a aprender de lo que hay y a mejorarlo. Pero en el cognitivo conductual a mí me parece absolutamente a esta altura que no entremos a trabajar con emociones. O sea, después de todos los avances que está haciendo la biología en los últimos años, la neuropsicología, la neurobiología, ¿no? Y que sigamos todavía en muchos casos con modelos que son puramente cognitivos. O sea, si cambias tus creencias, va a cambiar tus emociones. Probablemente. Pero es mucho más lento, mucho más difícil y a veces no se puede. Increíble es que no entremos, por ejemplo, solo entremos en memorias semánticas, no estemos entrando en memorias autobiográficas o memorias más implícitas, ¿no? Más emocionales. Sobre la identidad y la personalidad, ¿habría mitos? Bueno, sí, el macho alfa, ¿no? Por ejemplo. Vale, cuéntanos un poco. Bueno, yo yo procrastino mucho. La gente dice, ¿cómo tienes tiempo todo el día? Digo, yo no paro de procrastinar. Pero yo iba a hacer hoy un post, lo hice en Instagram, lo he quitado. Y quiero hacer unos sobre Coldo García, el compañero de Álvaro, que está de moda, y los machos alfa, ¿no? Porque además me había quedado muy bien porque había puesto una foto de Coldo, una foto de un chimpancé, un gorila y un babuino de fotos que hice este verano en África, ¿no? Y hablaba de esa masculinidad tóxica, ¿no? De un tipo que llega allí al alcalde de Zaragoza, un Mingundi, que era el portero de una discoteca y un prostíbulo, y llega y dice, pues que como vuelvas así a hablarle al ministro, te voy a joder la vida, y tengo 3 años todavía para hacerlo, o sea, una cosa. Entonces eso es el macho alfa del chimpancé del babuino que solo se impone por la fuerza bruta, o sea, que sí que necesita aliados, pero que esos aliados en cualquier momento le pueden traicionar. O sea, los chimpancés, babuinos y demás se parecen más a Juego de Tronos que otra cosa. Y el ser humano lo que nos caracteriza es la capacidad de reflexión, de ayuda y de teoría de la mente que hablaba antes, ¿no? Bien, pues este Coldo es típico masculinidad tóxica y macho alfa tóxico. O sea, la fuerza bruta que funcionará muy bien en los chimpancés, pero que los seres humanos deberíamos desterrar, ¿no? Y, por ejemplo, hay todavía muchísimas mujeres que este tipo de hombres lo encuentran atractivo. Sin darse cuenta de que esa aparente seguridad que tienen, primero, esconden mucha fragilidad, porque si no nadie necesita ponerse de ese modo. Y segundo, muy probablemente eso que tanto te gusta, que te parece tan masculino, probablemente se vuelva en tu contra en poco tiempo y tengas el enemigo en casa. Y, por ejemplo, es un mito de muchísimas mujeres que todavía sueñan con eso. Bueno, y otro mito, el que las mujeres ser guapas van a ser más felices. Es verdad que ser guapo te da muchas ventajas, eso está más que estudiado en toda la universidad de economía del mundo. Sabe que los guapos tienen mejores trabajos, les tratan mejor en todos sitios. Es una cosa, es uno de mis grandes problemas. Me hubiera gustado ser más guapo, pero no son felices. Entonces, claro, yo siempre lo cuento. No confundáis el deseo con que os quieran. Os pueden desear, pero eso no significa que os quieran. Entonces, sí, la sociedad está llena de mitos. Otro mito, el tema del dinero. O sea, creer que teniendo mucho dinero vas a ser más feliz. No. Tener mucho dinero te quita problemas, pero no te hace más feliz. Bueno, hay miles de mitos. Otra pregunta, y ya de las últimas que quiero hacerte, es si hay alguna edad en la que ya no podemos cambiar nuestra forma de ser. No, se puede cambiar toda la vida, nuestra identidad se puede cambiar toda la vida, gracias a Dios, pero va a depender mucho de la capacidad reflexiva que tengamos. Es verdad que más mayores, con mi edad, pues ya las neuronas están mielinizadas, van quedando menos y es más difícil cambiar. No nos engañemos. Pero el cambio, claro que es posible. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una persona que ha estado toda la vida trabajando en una huerta, que tendrá mucho pensamiento concreto, que probablemente no tenga mucho pensamiento abstracto. Tenemos excepciones, Muñoz Molina o Miguel Hernández, en fin, hay muchas excepciones, no digo que todo el mundo, pero más difícil. Y esta persona, el tener solamente pensamiento concreto, le va a costar mucho el poder modificar, porque no van a tener capacidad de abstracción. Y una de las cosas que necesitamos para poder cambiar es la abstracción. La capacidad de poder vernos nosotros mismos desde fuera, observar esa identidad que tenemos y poder modificarla por otra. Sancho Panza y Don Quijote. Don Quijote es puro pensamiento abstracto. Sale en los libros de caballería y se vuelve loco y se va allí a La Mancha y tal. Se enamora de Dulcinea, que se enamora de una princesa cuando en realidad es una mesonera y confunde molinos con gigantes. Y Sancho Panza es el puro pensamiento concreto. O sea, todo el rato le da refranes, le da consejos, le da tal, ¿no? El hombre del campo, de la tierra, ¿no? Y lo curioso es que a medida que va avanzando la novela, Don Quijote cada vez se vuelve más realista y Sancho Panza más idealista, ¿no? Se van cambiando los roles. Sí, sí, al final de Don Quijote, en el segundo volumen, segunda parte, Don Quijote ya se vuelve como que ya quiere volver y quiere una vida tranquila y Sancho Panza cada vez que se va volviendo más idealista y sueña con un mundo más abstracto, sí, o sea que sí se puede cambiar, sí. ¿Algún comentario que quieras dar a los oyentes como cierre sobre, bueno, quiénes somos, a dónde vamos? Sí, ¿de dónde venimos? Bueno, pues sí, yo cuando escribí mi primer libro fue con 46 años, pero yo empecé a trabajar de psicólogo con 42 a raíz de una crisis personal que tuve muy grande. Y escribí mi libro creo con 45, 46, bueno, no sé, no me acuerdo. Y bueno, me ha ido bien. Y creo que lo que mejor he hecho hasta ahora,
O sea, sí, yo no soy de dar consejos, pero si me dijeran, Manuel, ¿qué es lo mejor que has hecho? ¿Cómo crees que me podrías ayudar? Yo se lo digo a todos. Yo ya no lucho contra mí mismo. Me equivoco, tropiezo, meto la pata, pero me arrepiento. Pero no lucho contra mí mismo. Pienso, en ese momento hiciste la cosa lo mejor que sabía, o cuando aparezca el problema encontraré la solución, o mira, pues esto ya está, te has equivocado, has pedido perdón, no te aceptan el perdón, porque vamos a hacer, ¿no? Pero en ningún caso lo he hecho desde el sadismo o desde aprovecharme de la otra persona. Ha sido desde la ingenuidad o desde la buena intención. Entonces yo creo que eso sí. Para mí lo mejor que me ha pasado en esta etapa desde que empecé a trabajar de psicólogo ha sido que no lucho contra mí mismo. Y eso da una paz. O sea, que has aprendido a ser compasivo y bueno contigo mismo. No sé, la palabra compasiva no me gusta. Me gusta más, tengo teoría de la mente. Creo que intento ponerme en esa perspectiva de mi yo de hace 5 años, o de hace 10 años, o de ayer, o de hace 30 años, y entender por qué tuvo que hacer eso, aunque fue un error, y por qué perseveró en el error. Y cómo quizás ese error pues, nos ha llevado a muchas cosas buenas ahora. Cómo grandes aciertos nos llevaron a situaciones de fracaso. Pero insisto, no me enfado. Me gusta una frase mucho que uso mucho, la digo constantemente. Si luchas contra ti mismo, gane quien gane, vas a perder tú. Muy buena. Muchas gracias. La verdad que la palabra compasión, lo que te he comentado de compasivo, creo que lo de la autocompasión se malinterpreta de alguna manera. A mí, la compasión, el tener comprensión y apoyar a uno mismo, me parece algo correcto. Sí, Lo que pasa es que creo que está voy a darle, contaminada. voy a cargar, me van a odiar todo lo de los podcasters, te van a cancelar a ti de las redes y a mí también. La terapia de aceptación y compromiso me encanta, yo he sido profesor de yoga, o sea, me parece una maravilla, pero no podemos hacer que, por ejemplo, la persona se acepte a sí mismo, no podemos abrazar al niño interior o aceptar a la persona que tiene rabia si primero no hemos trabajado la fobia, esa parte, y no entendemos por qué esa parte tuvo que hacer eso. De hecho, muchísimas veces nos encontramos partes que llamamos protectoras, partes defensoras, que el paciente las percibe como agresoras, y lo son porque le machacan, aunque en el fondo tengan un origen defensivo. Y cuando intentamos abrazar esa parte, no pueden abrazarla, porque no han entendido qué función cumple esa parte. Primero necesito entender qué función cumple, necesito que esa parte acepte esa ayuda, porque esas partes no confían en nadie y tal, insisto que tienen su propia identidad, y a partir de ahí podemos crear esa compasión. Pero si entramos directamente de la compasión, olvídate. No, pero es un error terapéutico muy frecuente. Sí, va el niño interior y abrázalo y coge ese niño y pobrecito. No, ese niño lo odio porque fue el niño abusado, o fue Sí, el sí. padre Si no no, funcionaba, o soy... sí, o incluso recordar una conducta de hace 10 años en la que uno, yo qué sé, se puso como una hidra ante los amigos y no entiende por qué se puso así cuando realmente se sintió atacado, se sintió Claro, avergonzado claro. y lo único que hace es juzgarse con las percepciones y la semántica, como decías tú, de lo que aprendió en ese Bueno, eso es momento. muy interesante, que para poder sostener la memoria autobiográfica necesito identificarme con diferentes partes. Entonces, para una persona de 50 años, el niño de 16, el yo de 16 años, tiene los mismos recursos y los mismos conocimientos que tengo yo ahora. Y cuanto mayor fue el miedo, más capacidad le voy a dar. Una mujer abusada sexualmente, que estaba amnésico, me dice, Manolo, es que yo lo provocaba. Y digo, explícame cómo una niña de 4 años provoca a un hombre de 40. Y dice, no lo sé, Manolo, pero yo lo siento así. Claro, yo lo Una siento. psicóloga no... Sí. Claro, yo sé que no es real, pero no puedo dejar de sentirlo, porque para sostener ese hilo de la memoria autobiográfica necesito darle el mismo recurso y la misma capacidad de a mi yo de 40 años, al de 16 y al de 4. Y Sí, se pero siente es falsísimo. bueno, es totalmente absurdo. Es un mito total. O sea, de Y uno mismo. viceversa, un adulto de 40 años puede olvidarse de cuando era adolescente con 14 y poner unas reglas al de 14 que no puede cumplir porque le está dando al 14 la misma capacidad reflexiva o de recursos que yo que tengo. Claro, Y claro. volvemos otra vez a esa falta de teoría de la mente. Por eso insisto que la teoría de la mente es poder conectar con mi estado interno y poder conectar con el estado interno del otro. El otro día en un curso que di, una chica era como muy coqueta, muy tal, yo al hombre lo seduzco, lo tal, bueno, te hago el cuento largo o corto, y le pregunté qué edad tenía esa parte, que tenía que seducir a todos, que tenía que tal, y me dice 10 años. ¿Qué pasó a los 10 años? Y dice muchas cosas. Bueno, cuéntame, abusos sexuales. Digo, de una persona de varios. Y empieza a contarme, es que yo era muy guapa, es que yo hacía mucho deporte, es que yo los buscaba. Digo, entonces me estás diciendo que a todas las niñas guapas de 10 años podemos abusarlas. No, hombre, no. Entonces, ¿por qué a ti sí? ¿Y por qué crees tú que una niña de 10 años busca al abusador? Porque es el único que le hace caso. Como una planta busca la luz en una habitación. Necesitaba yo que entendiera eso ella para que después pudiera darle pena de la niña de 10 años. Que empatizas A un la poco, niña de ¿no? 10 años la veía prácticamente como una sex Un- symbol. Sí, como una perpetradora que buscaba aquello. Claro, entonces No, buscaba hombres a los cuales podía tener relaciones sexuales porque ella controlaba la situación. Entonces, si yo con 10 años buscaba a los abusadores, no fui abusada, tenía el control.
eso con el tiempo se convierte en un lastre tremendo. Tenía muchos problemas, fingía que le daba igual, pero en el fondo tenía muchos problemas para poder tener intimidad, porque todas las relaciones con el hombre eran de poder, el cual ella tenía que tener poder para que no la abusaran. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia hoy con nosotros, intentando entendernos un poquito más respecto a quiénes somos, aunque sea complicado, porque al final nos aferramos a lo que nos vende el mundo del marketing, cada vez más en Instagram, en TikTok y en todo, la psicología está más democratizada y creo que llega hasta un punto casi tóxico, sinceramente. Creo que es muy bueno porque se está abriendo, lo que pasa que, claro, soluciones fáciles a problemas complejos, y lo que No está existe. viendo ahora es una, en mi opinión, hay un modelo que se está creando de psicología en el cual si tú quieres puedes, eso es mentira. 2, un modelo en el cual te hacen sentir que todo tiene solución, casi sin esfuerzo, eso es mentira. Y 3, se está creando un modelo en el cual se va al psicólogo como se va al taller para arreglar el coche. No, mire usted, esto no funciona así. O sea, aquí hay que saber quién conduce el coche y qué ha hecho con él. No, no me deja usted el coche y se va. No me deja el niño, o venga usted aquí como, venga, tengo un trauma, cúriamelo. No, mire usted, ¿usted qué hace para solucionar el trauma? Yo bebo, pues o deja de beber o no le voy a poder arreglar el trauma. Cierta responsabilidad, ¿no? Dentro de lo que cabe. No, dentro de lo que cabe, no. Responsabilidad. O sea, es que no somos médicos. Yo no puedo hacer dormir a alguien y quitarle el apéndice y después le digo, usted se tira una semana en cama. Eso no funciona así. Yo me puedo hacer responsable en la hora que estamos dentro de la consulta, pero cuando salga de la consulta o te haces tú responsable del tratamiento, esto se ha acabado. Y estos son 3 graves errores que me dan la impresión que está ocurriendo en psicología, pero creo que nos da para otra entrevista en otro podcast de los peligros de la... Entonces, sí, Sí, ya definiremos un poco cómo podemos hacerlo, pero es muy interesante los peligros de la psicología llevada a la ligera, por decirlo así. Que puede caer en cualquier lado, puede caer la semilla en un sitio bueno o puede caer la semilla en un sitio pues que se no convierte en hablamos mala de hierba. retraumatizaciones, hablamos de esto, ¿no? A mí lo que me preocupa es esta dejación de responsabilidades en el terapeuta, como si el terapeuta fuera brujo, mago, tal. Yo ayudo mucho, pero en muchos casos exige, y sobre todo con los niños. Con los niños es tremendo. Pero bueno, eso no da. Hablando de la identidad, ¿no? O sea, vamos a creer que el niño crea la identidad del niño, se crea siempre en una imagen especular con los cuidadores, una imagen, en un espejo donde se ven que es el cuidador. Si el espejo está borroso, el niño se verá borroso. Si el espejo está roto, el niño se verá fragmentado. Otro día, si no te importa, si te parece bien, haremos un episodio exclusivamente o específicamente sobre los avatares que rodean al niño que luego provocan malestares en la adultez, por ejemplo, la sobreprotección, la parentalización y todo este tipo de cosas. Me encantaría hacerlo Sí, contigo. yo encantado. Si yo me aburro, la mayoría del tiempo me aburro. Yo creo que tengo un TDAH, lo que pasa es que nunca me lo he diagnosticado, pero Bueno, seguro lo tengo. de tu aburrimiento, grandes episodios salen con Eso. nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Pablo, como siempre. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Comentaros que la temporada 1, que es en la que todavía estamos, terminará en el episodio 70, pero no dejaremos de publicar ciertas cositas, que serán unas novedades muy chulas, de las cuales os enteraréis pronto. Recordad que siempre que queráis podéis mandar sugerencias, ideas, dudas al correo electrónico lamenteysuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.